Dios les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Esta es la pastora Teresa Ortega presentándoles una vez más el programa No Te Rindas. La vez pasada les estuve testificando acerca de la enfermedad que nosotros, ¿verdad? Mi esposo y yo tuvimos acerca del COVID-19. Y el tema de esta historia se llama Victoriosos en el Proceso, ¿no? Y esta vez les quiero testificar acerca de la segunda parte de este proceso. Y les estaba diciendo, ¿verdad?, que tuvimos momentos difíciles con mi esposo, tuvimos momentos muy tremendos que solamente Dios nos pudo, ¿verdad?, levantar en este proceso. Y quiero decirles que antes de continuar contándoles la historia, eh, yo estuve hospitalizada 2 veces. Ya pasamos nosotros marzo, como les dije, que fuimos contagiados en Ecuador, que fuimos a una graduación de la universidad, y tuvimos abril, y en mayo 6 me hicieron el test y salí negativo después de tres veces en que me hice el test. Ya la tercera vez ya salí, gracias a Dios, negativo, y pude por fin ver a mis hijos, a mi nieto y a mi hija y a mi nuera, a mi esposo y yo, porque estábamos los dos solos en el apartamento. Ellos estaban en el apartamento de mi hijo. Gracias a Dios a ellos no les pasó nada. Mi hijo es paramédico. Nosotros orábamos mucho por él porque él estaba al frente de la batalla, ¿verdad? Llevando a los enfermos, ayudándolos también, estaba en los hospitales y nos atendía a nosotros. Y gracias al Señor que él no se contagió ni hasta esta fecha ha sido contagiado. Seguimos orando por él y por 3 preciosas personas que tenemos: nuestra pastora Carolina, nuestra hermana Carolina, nuestra hermana Lourdes, que también estaba en un hospital, y ellos, ¿verdad?, están al frente, como quien dice, de la batalla. Gracias al Señor. Ellos han sido guardados por el poder de Dios y siguen siendo guardados porque no han sido contagiados. Y el 6 me dijeron a mí que ya yo estaba bien, que ya no, que estaba negativo. Mi esposo y yo estábamos ya negativos. Inmediatamente fuimos a ver a mis hijos, que no los habíamos visto, no los habíamos abrazado en todos esos días, de lejito, nomás así, ¿verdad? Como los 2 carros nos encontrábamos y lejos, pero no nos habíamos abrazado. Y al siguiente día estábamos en la casa. Yo todavía estaba levantándome de este proceso y tenía muchos dolores en los pulmones, no podía respirar, estaba con el proceso, el método que una de nuestras hermanas copastoras me había dicho que lo hiciera, y estaba, ¿verdad?, tratando de llevar esa manera para poder respirar. Y el 7, ¿verdad?, se muere mi madrecita, y realmente eso fue un golpe tremendo. Todavía no hemos superado el saber que ella ya no está con nosotros, pero sabemos que está con el Señor y está con una mejor vida. Días venían, días pasaban, pues levantándonos toda la mañana, buscando al Señor, haciendo nuestra oración de 1 hora, y así yo estaba que la respiración se me iba, y recuperándome paso al paso. Como les dije al principio, esta enfermedad te da mucha depresión, te sientes tú sola, como que nadie está contigo. Entonces tratábamos de todos los días salir al apartamento de mi hijo, a la casa de mi hermana en Staten Island. Nos refugiábamos allí para poder conversar, para poder hablar, y que el tiempo, ¿verdad?, nos cogiera para poder regresar, porque no había servicio. Lo hacíamos los servicios por Zoom, y tratábamos pues de aprovechar visitando, ¿verdad?, a mi hermana, y conversar algunos asuntos para podernos sentir un poquito mejor. Nunca me había sentido así, de la manera que no deseaba que la noche viniera. Y no deseaba que la noche viniera porque no podía dormir.
no podía dormir, dormía en una posición que era una posición así, ¿verdad? Porque si me viraba de un lado, se me dormía el cuerpo. Si me viraba de este otro lado, se me dormía, hermano, el cuerpo completamente. Y al dormirse en esta parte de aquí o esta parte de acá, no podía respirar. Son muchos días dormía en una posición así, con muchas almohadas al lado, y me levantaba de madrugada pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que me ayudara, que me diera sueño, que me permitiera dormir, porque nunca anhelé tanto dormir como dormía antes. Yo veía a las personas y veía, ¿verdad? A veces a mis hermanas que ya se iban a acostar cuando me quedaba en la casa de ellos y decía, ¿cómo pudiera yo dormir de esa manera? ¿Cómo pudiera volver al pasado y conciliar el sueño que ahora no lo puedo tener? Veía a las personas comer y decía, Dios mío, que yo no puedo comer como quisiera comer, como ellos comen, como quisiera comer, como yo comía antes. Pero como les dije anteriormente, yo no podía comer porque los doctores decían que yo, bueno, dicen que yo tengo diabetes, y como yo le cogí temor a que a lo mejor la comida me hiciera daño, pues no comía, me limitaba a juguitos, a frutitas y a sopitas así, a someramente hechas, y eso me trajo, ¿verdad?, una reducción de 35 libras menos. Pero así pasábamos los días hasta que el día 20 de mayo, yo pues estaba en la tarde, leía mi Biblia, preparaba mensajes y eso, y una tarde me quedé dormida en el sofá, y sin darme cuenta, debo de haber dormido como unos 40 minutos, quizás. Y cuando me desperté, que yo digo que fue el Señor que me despertó, no podía respirar completamente y tenía toda esta parte de este cuerpo, hermano, dormido. Y yo doy un salto y le digo a mi esposo, no puedo respirar, me muero, ora por mí, no puedo. Y nos pusimos a orar y nos pusimos a reprender y a llorarle al Señor. Mi esposo también me dio a oler alcohol. Y ahí en la oración, hermano, fui adquiriendo, ¿verdad? El cuerpo se me fue estaba como paralizado, esta parte, toda esta parte de aquí, todo esto. Y poco a poco como que lo fui aflojando y fui tratando de respirar. Y ya me sentía mejor, me acosté un ratito, la verdad, ahí, y digo a mi esposo, voy a llamar a mi hijo para que me lleve al hospital, porque la verdad que ahora me siento un poco mejor, pero no me puedo correr el chance. Y llamé a mi hijo y mi hijo dijo, está bien, mamá, vístase, que mi papá, ¿verdad?, la traiga en el carro, que los voy a encontrar en el hospital donde él trabaja. Él trabaja en un hospital bien reconocido, en el Monte Sinaí, y allá me llevaron, me atendieron. Realmente me quedé asombrado, hermano, un hospital que está localizado donde está gente de dinero y todo. Ese hospital estaba vacío, casi las personas no iban, y estábamos en plena época de pandemia, pero a las personas les daba miedo ir a los hospitales. Gracias al Señor por las influencias de mi hijo y todo, me atendieron muy bien. Estaba un doctor ahí ya anciano y me tomó todo, me hizo exámenes, me hicieron exámenes de todo tipo. Y una de las cosas, como vuelvo a decirles, que yo siempre tenía el oxígeno alto. Ustedes saben que el oxígeno los toman en estos dedos, ¿no?, índices, y siempre tenía el oxígeno 96, 97, 98. Y eso era lo raro, que no podía respirar, pero tenía el oxígeno bien. Y entonces el doctor me dice, no te podemos dejar porque ya te hemos hecho exámenes con contraste, con un líquido especial que le ponen a uno para que los órganos se vean mejores y se puedan ser examinados por los doctores. Y me dijo el doctor, no te puedo dejar porque tú tienes el oxígeno muy alto, vete a casa, te vamos a mandar a unos especialistas. Y me regresé a la casa y ahí seguimos con esa rutina, ¿no? Me mandaron con medicina, porque tomé medicina como nunca antes había tomado. La medicina, la vitamina C, ¿verdad? Yo quiero decir a los hermanos y a las amistades que se cuiden, que se cuiden. Yo realmente nunca casi tomaba vitamina, porque como comía bien, decía, bueno, ¿para qué voy a comer comida, vitamina, si estoy muy bien, me alimento muy bien, con jugos naturales y todo? Pero no es así. Hoy en este proceso, en esta enfermedad, muchos de los pastores, especialmente yo, aprendí que debemos de tomar mucha vitamina, que debemos estar preparados, que debemos preparar a este cuerpo del Espíritu Santo, no solo
¿verdad? Acercándolo a Dios y preparándolo para Dios, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, sino también hay que prepararlo para poder resistir cualquier tiempo, cualquier enfermedad que venga a nuestras vidas. Y entonces seguimos así día a día con el proceso, siguiendo adelante, tomando vitaminas, tomando las medicinas que el doctor me mandaba y ya tratando de comer un poquitito más. Estábamos en ese proceso, pero el 20 de... sí, el 20, yo fui al hospital el 20 de abril fue, sí, y en el 20 de mayo volví al hospital. Ahí me hospitalizaron 3 días, estuve hospitalizada porque también ya no podía respirar y yo me dio temor y yo dije a mi hijo, llévame al hospital. Y me dijo, mamá, los médicos no le encuentran nada, pero mejor para estar seguro la voy a llevar. Y me llevaron otra vez, estuve 3 días ahí. Se suponía que a lo mejor yo tenía un coágulo en la sangre, porque este virus dice que ocasiona que la sangre, ¿verdad?, se coagulice, y en los pulmones también, tanto en los pulmones, en el corazón, en cualquier parte del cuerpo, que no deja fluir la sangre. Y como no deja fluir la sangre, ¿verdad?, en el cuerpo, eso se coagula, y por eso decían ellos que a lo mejor era que yo no podía respirar por eso. Y me tuvieron 3 días, me hicieron exámenes, hermano, porque ese día yo llegué al hospital que yo no podía ni caminar, se me había paralizado un poco la pierna derecha y no podía caminar. Cuando me llevaron al doctor, el médico me revisó al hospital y no podía caminar, tenía débil esta pierna y el pie también no podía sentar mis 2 pies como hace una persona normal. Entonces por eso el doctor me dijo, esta vez te voy a dejar 3 días. Y me hicieron todos los exámenes, todos los análisis, me dieron de alta al 3er día y me mandaron a ver al neumólogo, al cardiólogo, al neurólogo. Bueno, hermano, yo nunca me había visto con tantos doctores y especialistas como esta vez. Y me iban dando fechas para yo ir visitando a todos estos especialistas, me iban dando fechas y a la misma vez, ¿verdad? No sabía yo que mi esposo estaba, ¿verdad?, un poquito malito, él se sentía malito, él estaba de su corazón enfermo. Y él no decía nada, él parece que no estaba respirando bien. Y como él era el que me estaba atendiendo, pues no me decía, sabes que tampoco yo puedo respirar, estos últimos días no me siento bien, no me decía nada, porque él me veía que yo estaba así malita y los dos llorábamos, hermano. Esta pandemia sirvió para mucho, ¿verdad? Estar juntos, estar en esa unidad, gloria a Dios, con la familia. Yo siempre he estado con mi esposo, he estado con mis hijos, pero esta vez los dos llorábamos juntos, orábamos juntos y estábamos allí buscando la presencia del Señor. A mí me daba pena verlo a él le daba pena verme a mí mi condición, pero yo no sabía que dentro de su cuerpo él estaba, ¿verdad?, padeciendo de la salud también. Y en una de esas que ya me dieron de alta y que ya me regresaron al hospital, nosotros fuimos a visitar a mi hermana y estando allá, sucedió algo que mi sobrina, ella trabaja chequeando la presión. Y ese día nosotros no nos hicimos, estábamos jugando y mi esposo dice, chequenme la presión a mí. Lo demás les cuento en el próximo episodio. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Realmente en ese día mi esposo tuvo la presión bien alta y bueno, tuvimos, hermanos, un susto también tremendo, ¿verdad? Pero eso se los cuento en la próxima faceta. Que Dios me los bendiga y adelante con el Señor. Recuerda, no te rindas. Dios está contigo, está conmigo y está con a todos aquellos que le buscamos y le amamos de corazón.